hacer que estos factores vayan a hacer que esta patología se continúe y que el ambiente, la alimentación, todo lo que hemos escuchado hoy, más el estrés, va a hacer que esta patología se continúe y persista. En cuanto al estrés, vemos que las alteraciones emocionales me facilitan la liberación de la sustancia P, que me hace que haya exacerbaciones de este cuadro. Como lo decía la doctora, son niños, la mayoría son el fruto del primer embarazo y que son padres exigentes, como lo decía la doctora, de que no dejan que toquen nada. En contraposición está la teoría de la higiene que venían hablando, que fue determinada en 1989, en donde dicen que está disminuido el porcentaje de las pacientes con dermatitis atópica en niños que son producto de múltiples embarazos y que están en contacto con los epitelios de mascotas y con muchas bacterias. En cuanto al ambiente, vemos que nuestras casas están llenas de químicos. Entonces, todo lo que es los detergentes, el Barsol, el límpido, cuántas mamás ponen y las abuelitas ponen caras de espanto cuando uno les dice no debe lavar la ropa de los niños con suavizante. Ponen caras de espanto. Entonces, no se debe utilizar esto porque es una persistencia de olores en la ropa, en el uso de la ropa, en el lavado de la ropa y incluso en el lavado de la ropa de cama. La exposición a cigarrillos, los ácaros, el epitelio de mascotas, los hongos y polen, y tener que ser muy conciso. Los baños deben ser cortos, una sola vez al día y en forma rápida. Y otro punto, es casi, pero diario, está repitiéndole lo mismo porque la publicidad nos mata, nos engaña. Todos los papás manejan a los niños con dermatitis atópica con jabones antibacteriales. Entonces son productos que van a producir mayor resequedad. Esa barrera cutánea se va a empeorar porque lo que estoy produciendo es mayor cirrosis. En cuanto a la genética, se han encontrado dos defectos, dos mutaciones. El primero, el defecto es la mutación en la filagrina y el otro defecto es la mutación en las proteínas con funciones inmunológicas. Entonces ya les voy a detallar sobre la filagrina. La filagrina es una proteína que se encuentra en la epidermis que va a llevar al factor humectante de la piel. Se dice que cuando hay un paciente sin que ninguno de sus padres tienen antecedentes de alergia, el porcentaje de que el niño tenga representación en su piel es del 10 a un 15% bajo. Si hay uno de los dos padres con alguno de los antecedentes de atopía, el porcentaje aumenta a un 40%. Y si ambos padres tienen esta predisposición genética, esto sube de un 80 a un 90%. Entonces, fíjense, en la epidermis vamos a encontrar la profilagrina que se encuentra en la capa espinosa. Esta se va diferenciando ese queratinocito, se une a la caspasa y aquí a nivel de la capa córnea se degrada en filagrina, que es lo que me va a producir el factor humectante de la piel. Entonces, están disminuidos o ausentes en los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, este sería el futuro del manejo o el tratamiento, detectar si hay mutación o no del gen de la filagrina. Como esa barrera se encuentra alterada, porque hay una disminución del factor humectante de la piel, también están disminuidos la producción de los fosfolípidos y las ceramidas, que va a hacer que en la piel sana estas células de Langerhans se encuentran patrullando y en la parte inmunológica está quieta, no hay un estímulo. Pero cuando se presenta un alergeno, va a hacer que esta célula de Langerhans vaya a comenzar a activar todo el mecanismo inmunológico para la liberación de la interleuquina 4, 5 y 13, y esto me va a hacer en la etapa crónica una diapédesis con toda la presentación de los procesos inflamatorios con el aumento de la inmunoglobulina E. Ya hemos hablado suficientemente en el día de hoy dentro de los alimentos que están asociados con dermatitis atópicas y alergias está de primero la leche, los huevos, la fresa, los frutos secos que hemos hablado hoy, el trigo que contiene una proteína que es la gliadina que hace mucha reacción en piel. Y recordar que están los alimentos que tengan trigo, cebada, centeno y avena. La soya, que es altamente alergénica en los pacientes que por estudios lo encuentren que sean alérgicos por el componente que tiene aluminio, magnesio e isoflavonas. Los alimentos procesados por la gran cantidad de conservantes, colorantes y espesantes.
De último, les dejo hoy los transgénicos. Hoy, el día de hoy, 24 de abril del 2015, Europa nos ganó. Hoy salió la noticia que Europa impide los transgénicos. Y los transgénicos es Monsanto, y hay dos productos, y ustedes pueden leer la larga lista, le doy dos nombres, Kellogg's y Quaker. Díganme qué niños no se alimentan con esos productos. Lean las noticias de hoy. Ok, gracias, ojalá también lo cumplamos aquí. Entonces, esta disfunción de la barrera epidérmica lo que me va a producir es mayor penetración antigénica de la piel, activación inmunológica persistente, mayor inflamación cutánea que me va a determinar el síntoma primordial que está en la dermatitis atópica, que es el prurito, el rascado. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos cuando yo voy a pensar en una dermatitis atópica? Tengo que tener en base los criterios mayores y los criterios menores. Primero, el síntoma primordial, el prurito. Dos, la morfología, cómo se están presentando estas características clínicas, cómo voy a sospechar que estoy delante de una dermatitis atópica. Tercero, la cronicidad de la presentación. Un calzado, ¿no? En un paciente con un fondo atópico, el uso de sandalias de plástico que me está haciendo una reacción, allí una dermatitis de contacto. Y por qué no olvidar con las semimucosas, tengo una pelea con todas las pastas de dientes. Toda la gente piensa en, ¿cuál es su pasta de dientes? Pregunto y todos me dicen la marca. Colgate. ¿Colgate cuál? Entonces todos hablan de la guay, la triple acción, de la bicarbonato, que estoy seguro y se están riendo todos, que eso es lo que usan. Las 24 horas que son fuertes y que un paciente con una base atópica van a producir mayor resequedad de las semimucosas. ¿Qué diagnóstico diferencial puedo pensar? En una escabiosis, y entonces la epidemiología, el prurito nocturno, miren todas esas pápulas escoriadas sobre una base atópica, y la epidemiología si también tiene el prurito los familiares, entonces allí me ayuda para el diagnóstico. Sabemos que estos pacientes son fáciles de infectar, entonces tenemos un impétigo generalizado en esta pacientica, entonces tener el diagnóstico diferencial que sale exitosamente con medicamento terapéutico con cefadroxilo. Estas lesiones en placas que se ven en cada folículo es un líquen folicular, entonces sería otro diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica. Para recordarle, los nódulos escabióticos es un lactante con una escabiosa de 1 mes y medio manejado con corticoides. Entonces no hay derecho que lleguen a presentar estos nódulos escabióticos, que hay un proceso inmune que determina que no hay el ácaro ahí, sino es una respuesta inmune a tanto la presencia del ácaro. Y las zonas típicas en zona anterior, flexoras de muñecas. Otro diagnóstico diferencial son las tiñas, son las placas eritematodescamativas, eritematosas, es el diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica. En cuanto al tratamiento, enfatizar al paciente que como es una enfermedad multifactorial, tienen que usar ropas de algodón, que deben lavarse con jabones que no tengan olor, que no utilicen los suavizantes, que el baño debe ser único al día y corto, y que definitivamente no deben usar los detergentes comunes. Entonces, como estábamos hablando de los mitos urbanos, fíjense que hasta se nos presentan los pañuelitos para hacer el aseo y que enriquecidos con leche. Entonces tienen una gran cantidad de químicos y si los van a utilizar que sean los más neutros, sin perfumes y sin nada, ¿ok? Definitivamente los jabones antibacteriales, los jabones cremosos, los jabones con perfume no van. Entonces, cuando estamos hablando del tratamiento, hay que hacer el consenso de la historia clínica muy bien llevada, todos los antecedentes. En caso de la terapia de inducción, ojalá pudiera manejar con los corticoides de 4ª generación, que son los soft corticoides, mometasona, acetanato de triamcinolona o la budesonida. En los pacientes post tenemos o la hidrocortisona o la betametasona. Entonces, tratar de usar la betametasona, se usa en cualquier corticoide una sola vez al día. En la etapa aguda, si puedo, si está muy lequinificado, si hay muchas lesiones, puedo hacer terapia de oclusión, pero debe ser una vez al día la aplicación. En cuanto a la terapia de mantenimiento, yo saqué ese paciente de la etapa aguda, me quedo con terapia de fin de semana, ese corticoide lo debo usar
en los fines de semana, nada más. Pero acuérdense que lo primordial es la hidratación de la piel y deben ser con cremas sin perfumes, ricas en fosfolípidos y ceramidas. Y en caso de la terapia, en casos refractarios, los corticoides orales, el uso de la ciclosporina. En cuanto, esto es otro esquema mucho más generalizado, donde se enfatiza la historia clínica, la valoración en la primera cita, el uso de los antihistamínicos. Se usa mucho más los antihistamínicos sedantes, porque el niño se queja, la mamá se queja de que el niño no puede dormir. Lo que les hablaba en la dermatitis atópica leve, el tema es de tratar de sacar ese corticoide el mayor rápido posible. Otra forma es de cómo ir disminuyéndole la potencia del corticoide, es unirlo a la crema hidratante. Entonces, ya cuando está saliendo la etapa aguda, combino en la mano de la madre la crema humectante con el corticoide para ir destetando del corticoide. En caso de dermatitis atópica moderada, entonces sacar de la etapa aguda los tratamientos fin de semana. En caso de la severa, el uso de la prednisolona, la ciclosporina, de la azatioprina, ese sería el orden, el metrotexato, el mofetilmicofenolato, las PUVA, la VB, son muy buenas en caso de pacientes con dermatitis atópica severa. Lo último son las terapias biológicas, de la que está reportada el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal que va directo hacia la inmunoglobulina E. Entonces, contarle como conclusión que la dermatitis atópica es multifactorial y que tengo que medir todas las medidas de higiene, la alimentación, el estrés, son básicos para que lo saquemos adelante al niñito con dermatitis atópica. Muchas gracias.